Señores, continuamos aquí en su espacio, Levántate New York. Entramos inmediatamente a nuestro segundo diálogo matutino. Recuerde, hoy es martes de salud, temas interesantes, gente importante hablando sobre estos temas para que la información nos permita hacer los cambios de estilos de vida que se necesitan en este tiempo. En este momento vamos a hablar de la osteoporosis. Eso es un término que uno escucha mucho hablar sobre este tema, pero a veces no sabemos cómo se causa, cuáles son las consecuencias y qué podemos hacer para prevenir este tipo de enfermedad. Para tal fin tenemos a la doctora Kirsi Romero. Ella es médico ortopeda y está de visita desde la República Dominicana. Bienvenida al espacio, Kirsi, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. El placer es nuestro. Muy agradecida por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy conocido, que se escucha mucho, pero la gente no lo define, no saben definirlo bien. Y es importante saberlo, las causas, los factores predisponentes y las soluciones que tenemos para esto. Y de una vez, cuando escuchamos hablar de osteoporosis, pensamos en personas envejecientes, y no es así, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente. Se habla que la osteoporosis es una enfermedad que afecta principalmente a los adultos mayores, pero se ha demostrado que puede haber osteoporosis juvenil, principalmente en niños con déficit nutricional. También se estila que las mujeres posmenopáusicas, que no son mujeres envejecientes, sino ya mujeres entradas en edad por encima de los 50 años, también pueden presentar osteoporosis. Claro está, todo el grado de osteoporosis va a depender de muchos factores, porque no es solamente un proceso estático, es un proceso dinámico que se va produciendo por un desequilibrio en la remodelación del hueso. El hueso es un tejido vivo que tiene una función muy importante, que es la de sostén del organismo, del cuerpo, y que aparte de eso, es un tejido que se va regenerando automáticamente. Es un tejido muy inteligente. Tejido ya dañado, lo eliminamos y volvemos a crear tejido nuevo. Pero ya después de cierta edad, se habla que entre los 35 a 40 años, ya la capacidad de remodelación del hueso disminuye. Es más el hueso que se pierde que el que se gana. Como el caso mío, por ejemplo. Puede ser, sí, por encima de los 35 estamos hablando de que se puede ya pasar. No hay nada que hacer. No, sí hay muchas cosas por las cuales detener el proceso de envejecimiento normal del hueso, porque es un proceso de envejecimiento. Lo único que hay factores que predisponen a que se produzca más temprano de lo normal. Dentro de esos factores podría estar lo que tú dijiste, que es la malnutrición en la niñez. Sí, la malnutrición es uno de los factores más importantes para producirse la osteoporosis. Hay otros factores que tienen que ver con el déficit hormonal, principalmente en las mujeres posmenopáusicas, ya cuando los niveles de estrógenos bajan, entonces la reabsorción del hueso aumenta. Entonces, también en los hombres puede darse la osteoporosis. No es que no se presenta, pero se presentan en menos casos. Es más frecuente en las mujeres. En mujeres, principalmente. Se tiene que ver eso, Kirsi, con el asunto de que la mujer sufre un problema, o no un problema, perdón, una situación hormonal y la menstruación cada mes. ¿Ahí hay pérdida de calcio y esas cosas? No. Lo que pasa es que la regulación del calcio tiene que ver con los estrógenos, principalmente. Entonces, ya cuando la mujer pasa al proceso postmenopáusico, los estrógenos disminuyen notablemente y por eso no se hace una absorción adecuada del calcio y por ende los huesos se van debilitando, porque eso es la osteoporosis, una debilidad del hueso. Perdemos masa ósea y arquitectura. Por eso es que vemos que las personas mayores van disminuyendo en tamaño. Se encogen. Sí, exactamente. Porque ya tenemos menos calidad en el hueso. ¿Es cierto que la osteoporosis puede ser hereditaria?
Sí, se habla que existen factores hereditarios, principalmente cuando son en línea directa, madre, abuela, que han tenido osteoporosis. Se estila que las hijas tienen que hacerse controles anuales de densitometría ósea, que es el estudio, el gol estándar para uno determinar si hay o no osteoporosis. Hay que hacérselo anual, como si fuera un chequeo ginecológico, como si fuera el chequeo de las mamas. Las consecuencias que tiene una mujer, una persona que sufre osteoporosis, o sea, lo máximo, porque yo supongo que es va degenerando en el tiempo, ¿verdad? Cuando ya llega a su top máximo, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener? Lo que pasa con la osteoporosis es que existen grados de osteoporosis. Entonces ya el último grado, que es el grado 4, es un grado donde hablamos de que hay un riesgo alto de fracturas. Esa es la causa, lo que principalmente produce la osteoporosis. Al estar tan débiles los huesos por un trauma leve, es decir, nos tropezamos y nos chocamos con la pared, podemos producirnos una fractura, exactamente, una ruptura del hueso. Entonces, cuando los grados van aumentando, según va aumentando los grados, va aumentando el riesgo de fractura en las personas. Hay un caso que es la osteopenia, que es ya una debilidad, una pérdida de masa ósea, que mucha gente la enuncia como una pre-osteoporosis, aunque todavía no se ha demostrado que sea así, que una persona que tenga osteopenia pueda llegar a degenerar en una osteoporosis. ¿Y cuáles son las características de la osteopenia? Osteopenia es que perdemos masa ósea, es decir, los huesos se ponen un poquito más finos de lo normal. Nosotros tenemos principalmente los huesos largos, tenemos paredes. Los huesos largos son tubulares o semitubulares, es decir, tienen forma de tubo. Entonces esas paredes se van adelgazando y ahí comienza el proceso de la osteopenia. Esa no importa la edad tampoco. Esa no importa la edad. Después que una persona, por ejemplo, mi mujer me dice, bébete una pastilla de calcio todos los días. A mi edad, que apenas estoy llegando a los 25 años, realmente, después que uno llega a cierta edad, es cierto que el cuerpo pierde la propiedad de absorber el calcio para fortalecer los huesos. Sí y no. Como le digo, lo que pasa con la osteoporosis es que ocurre un desbalance. Entonces, cuando comienza ese desbalance a producirse, es decir, la remodelación del hueso no es la adecuada, comienza el hueso a envejecer. Existen algunos otros factores de riesgo. Como le digo, las hormonas influyen mucho. En los hombres, principalmente como usted lo plantea, que a usted le dicen tomar calcio. En los hombres, solamente a nivel hormonal, tenemos que cuando hay procesos como el cáncer o la terapia que se utiliza para el cáncer, sí pueden comenzar a disminuir los niveles de testosterona. Y ahí sí es necesario usar suplementos de calcio, pero no es 100% adecuado. Nosotros los dominicanos, en cada casa hay un médico. Sí. O sea, donde quiera te recetan. Donde quiera tú vas, me duele esto y te receta. Es necesario el uso, cómo se puede usar, por ejemplo, el calcio en el caso de la osteoporosis, para que todo el mundo no viva recetándole a uno cosas. Exacto. Una cosa es que se debe de tener en cuenta, es que se debe de realizar la densitometría ósea para ver si es necesario utilizar o no el calcio. Los medicamentos solamente se usan en el caso de que sean estrictamente necesarios. No solamente el calcio, hay otros medicamentos que podemos utilizar para el manejo de la osteoporosis, pero todo va a depender del grado de osteoporosis o en el caso de osteopenia que tenga el paciente. Y en el caso, por ejemplo, cómo las mamás, los papás, para evitar, ¿no? Y un poquito para prevenir, ¿cuál debe ser la alimentación para nuestros niños y niñas y en un futuro prevenir el asunto de la osteoporosis? Okay. La alimentación básica es los primeros 6 meses solamente leche materna. Ya de ahí en adelante debemos de ir integrando algunos alimentos. Podemos integrar vegetales, el uso de los pescados, los mariscos,
También tenemos que consumir muchas proteínas, que normalmente nosotros la dieta de nosotros los latinos incluye muchos carbohidratos y poca cantidad de proteínas. Debemos de mejorar ese estilo de vida. Más proteínas, menos carbohidratos, tomar leche y también sus derivados como el yogur, el queso. Eso nos ayuda mucho a mejorar la calidad de nuestros huesos. ¿Las proteínas que procedan de carne? Proteínas cárnicas. Cárnicas. Sí. Porque también ahora hay un asunto que la gente anda diciendo, y no, que la carne hace daño, que no se puede lo vegano, no sé qué. ¿Eso daña a las personas que usan ese tipo de dieta? Lo que pasa es que nosotros para complementar nuestra alimentación siempre debemos de incluir. Yo particularmente soy muy respetuosa de la dieta vegana. Cada quien tiene su estilo de vida, cada quien decide cómo va a llevarlo. Por ejemplo, en el caso, como estamos hablando de los niños y las niñas, no definen todavía. No definen. Entonces, es responsabilidad del papá y de la mamá. Exactamente. Suministrarle los alimentos necesarios, principalmente proteínas, cárnicas, pescado y vegetales. Los vegetales son muy importantes porque los vegetales ayudan, estimulan a la absorción del calcio que normalmente está en la dieta. ¿A qué edad es recomendable comenzar a hacerse los exámenes la densitometría ósea? La densidad ósea, por ejemplo, después que una mujer ha tenido un bebé, se recomienda, por ejemplo, una persona como yo que se está acercando a la edad de retiro, porque aquí uno tiene que hablar con el doctor y decirle, yo quiero que me haga tal cosa, yo quiero que usted me haga tal cosa, aquí es una cosa rara, aquí el dueño del cosa es el paciente. Más o menos, como a qué edad uno debería comenzar a hacerse exámenes de densidad ósea. Los exámenes de densidad ósea se recomiendan a comenzar a hacérselos anuales entre los 35 a los 45 años. Porque como le digo, ya en ese tiempo ya el hueso no se recupera adecuadamente. Entonces ahí necesitamos ver si es necesario comenzar el uso con suplementos de calcio. Yo creo que a mí nunca me han hecho. Bueno, pues ya yo ni huesos tengo. ¿Tenemos algún tipo de estadística, por ejemplo, en República Dominicana, sobre la incidencia de la osteoporosis? La osteoporosis se habla a nivel general, no solamente en República Dominicana, de que por encima de los 50 años, el 55 al 57% de las personas presentan un déficit en su calidad mineral ósea. Oye, eso es una estadística general. Que la mayoría son de las personas. ¿Presentan déficit de la densidad mineral ósea? O sea, tienen cierto nivel de osteoporosis. Tiene un cierto nivel. Desde muy leve hasta muy exactamente, principalmente, como le dije, en mujeres caucásicas, es que más se ve. Los blancos son más de osteoporosis que los negros. Exactamente, nosotros tenemos la ventaja. Te embrumaste. Es una enfermedad, entonces, que más frecuente en la raza blanca. En la raza blanca es más frecuente, aunque se puede encontrar, como le dije, en las razas ya afroamericanas, latinas. También, como le dije, en los hombres también se puede presentar la osteoporosis, no es descartable totalmente, y existe una osteoporosis juvenil, que también influye en eso, principalmente en los niños que tienen diabetes mellitus tipo 1 y también en niños con insuficiencia renal crónica pueden desarrollar una osteoporosis juvenil. ¿Los casos de osteoporosis están en crecimiento a nivel mundial? Actualmente sí. Porque, porque 10 años 55 a un 57%. No, pero eso se debe simplemente que ahora hay más personas que van a los médicos, más personas que hacen las exámenes. Bueno, el registro ha aumentado, eso sí. Claro. Me gustaría saber, no podemos dejar pasar su visita. Sabemos que usted es médico ortopeda de hospitales privados y públicos en la República Dominicana. ¿Cuál hospital privado usted y público? Yo laboro en el Hospital Nuestra Señora de Regla en Baní, es el hospital público. Es el regional de Baní. Exactamente, el Hospital Regional de Baní. Y a nivel privado laboro en el Centro Médico Regional Aguas Vivas, también en Baní. Ajá. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la situación de los traumas en la República Dominicana? Sabemos que es mucha. ¿Y cuántos hospitales hay? Conozco el Darío Contreras, conozco el Arias Lora y
El Juan Bosch. Traumatológicos. Traumatológicos. Está el hospital Ney Arias Lora, como usted lo dice. El Ney Arias Lora es un complejo de hospitales. Sí. Hay un área que es solamente trauma y ortopedia. Está el hospital Dr. Darío Contreras. Está el hospital Cabral Ibáez, que también atiende trauma. El hospital Juan Bosch. Es el regional docente de Santiago. De Santiago, exactamente. El Cabral Ibáez. El Juan Bosch, que es el que está en La Vega. También tenemos el Hospital Salvador B. Gautier, de donde yo soy egresada, que también tenemos un área de trauma muy buena en Santo Domingo, en el Ensanche La Fe. Sí. Casi todos los hospitales de nuestro país tienen un área de trauma. Lo que pasa es que solamente hay hospitales dedicados al trauma, como le dije, el Juan Bosch, el Darío Contreras y el Ney Arias Lora. Pero todos los hospitales de nuestro país están preparados ¿Cuál es la para dar situación atención de traumatología en Dominicana? Es muy alta. Nosotros tenemos un alto índice de accidentes de tránsito, principalmente en motoristas. Sí, los motoristas son el pan nuestro de cada día. Lamentablemente, principalmente en adultos jóvenes, hombres en edad productiva, es algo que es prácticamente la pandemia de nosotros actualmente. ¿Y cuál es el llamado que hacen ustedes como sociedad? Para entender ahí. Es decir, ¿la traumatología es una pandemia de la salud pública en la República Dominicana? Sí, se podría decir sí, que porque sí. Tú te imaginas un joven de 18 años en un motor, se rompe una pierna, ya su capacidad productiva disminuye enormemente. Y eso significa que es una persona que convertiría de ser generador de riquezas a absorber riqueza de la sociedad. Exactamente. Entonces imagínate. Wow. Una pregunta. Sí. República Dominicana se encuentra en el medio de un mundo muy cambiante. Y muchas personas están mirando a República Dominicana como un lugar de donde ellos podrían trabajar. O sea, antes de la pandemia, uno de cada 17 personas trabajaba desde su casa, ahora es uno de cada 7. Y ahora, donde está mi lugar de trabajo, República Dominicana es un lugar que mucha gente me dice, oye, ¿cuál sería mi principal problema si yo me voy a vivir con mi familia para República Dominicana? Y mi respuesta siempre es el problema de atención de salud. O sea, ¿cuál le podría yo decir a mis amigos acá? Por ejemplo, dice, porque está el caso de este señor, el Claudio, que lo trae, que se le dio un patatús. Claudio Camaño. Lo llevaron a un sitio, cosas por el estilo. Y tengo mi cuñado que me mete miedo, dice, mire, yo no salgo de la capital de Santiago, porque si me da un patatús en Barahona, en lo que me llevan a un centro hospitalario me muero. ¿Cuál es la realidad en ese aspecto? La realidad en el aspecto es que nosotros actualmente se está creando una red hospitalaria. Una red hospitalaria para traslados oportunos. ¿Por qué? Porque antes, unos años atrás, un paciente tenía cualquier eventualidad de salud, sea un accidente, un ACV, entonces para el traslado lo que se hacía era vete a otro hospital, si no teníamos la capacidad de respuesta. Pero ya no, ya se está implementando que el paciente se recibe en un hospital, sea municipal, regional o provincial, y de ahí para su traslado se hace un traslado de cama a cama. Eso ha mejorado mucho la respuesta hacia el paciente, la respuesta oportuna. Ya no hay los famosos rebotes. No, ya no se usa eso de rebote. Si usted va a trasladar a un paciente, usted tiene que llamar a otro centro, garantizar que nos van a recibir al paciente, exactamente. Hay que llamar a otro hospital y garantizar que su cama esté segura, que cuando el paciente salga de nuestro hospital, en el caso de nosotros el hospital Nuestra Señora de Regla, en el hospital que nos los vaya a recibir, él tenga su cama totalmente asegurada y su atención asegurada. Pero el concepto de la estabilización del paciente, cada centro hospitalario tiene la capacidad de estabilizar al paciente. Sí. Si un paciente viene con un principio de ataque cardíaco, por ley es así. Por ley es así.
Aunque en la realidad hemos visto casos como el caso, por ejemplo, de Camaño, que es uno de los más recientes que uno conoce. Sí. Y en el caso, por ejemplo, más último que nos compete y nos atañe de una forma muy sensitiva, es nuestro compañero Conde Olmos, que la atención aparentemente no fue como se dio y la asistencia no se dio como debió dar. Oportuna. Siempre se dan ese tipo de casos y ojalá de verdad eso sí se cumpla como tal, porque se han perdido muchas vidas por falta de la atención médica. Se habla de la deshumanización también de los servicios en cuanto a la medicina. Sí, lo que pasa es que actualmente no se está viendo como paciente, se está viendo como usuario. Entonces, cuando tú cambias el concepto, es muy diferente uno de otro. Paciente es una persona a la cual tú tienes que ver como si fuera un familiar tuyo. Mientras que a un usuario tú lo ves como alguien a quien tú le vas a prestar un servicio. Un cliente. Exactamente, deshumanizado totalmente. Entonces, mientras no sigamos con el mismo concepto de paciente en vez de usuario, va a haber sí una deshumanización en los sistemas de salud. Podríamos establecer, vuelvo y repito, el tema es osteoporosis, vamos a retomarlo al final, pero no podemos perder la oportunidad de tener a la doctora Girsi Romero con nosotros, sabiendo que es una ortopeda de la República Dominicana, que está en un hospital público de la República Dominicana y en esta área. Entonces, podríamos determinar cuáles son esos avances que ha tenido la República Dominicana en lo que tiene que ver con la traumatología? Bueno, los avances principales es que ya nosotros tenemos... Porque aquí hacen gente. Sí, allá también. Allá también, Sí, allá tenemos, gracias a Dios, tenemos todos los avances tecnológicos lo tenemos a la mano. Lo tenemos... El Hospital Regional de Baní cuenta con todo eso. Actualmente nosotros estamos en un proceso de reestructuración del hospital. El hospital va a pasar de ser un hospital de segundo nivel a un hospital de tercer nivel. Entonces se está esperando una intervención por parte del Sistema Nacional de Salud para mejorar la calidad de la atención en el hospital, pero nosotros sí tenemos la ventaja de que en materia de implantes, actualmente en República Dominicana lo tenemos implantes de cadera, clavos endomedulares, placas, tornillos, los tenemos prácticamente todos los avances, y tenemos la ventaja de que el Seguro Nacional de Salud, SENASA, los cubre, le da cobertura a los pacientes con accidentes cuando tienen ese tipo de lesiones. Porque antes se veía mucho en República Dominicana personas con algún tipo de discapacidad y a veces era porque no tenían acceso a ese servicio o no tenían recursos económicos para acceder a los hospitales. Actualmente no, actualmente ya como le digo, como tenemos la cobertura del Servicio Nacional de Salud, ya ha mejorado mucho la calidad de la atención. Claro está, todavía hay muchas veces que no podemos darle la atención en el momento adecuado, pero con las fracturas por lo menos son emergencias diferidas. Un paciente, si no lo podemos operar en las primeras 24 horas, tenemos un chance de programarlo para una cirugía electiva, dependiendo de las condiciones que tiene el paciente. La pandemia desnudó dos conceptos completamente diferentes de lo que se llama la creación de políticas públicas en área de salud. Y increíble, la gente compara Cuba con los Estados Unidos, a pesar de las enormes diferencias en términos económicos, y el hecho de que Cuba fue capaz de enfrentar el problema de la pandemia con mucho más éxito, no solamente que los Estados Unidos, sino con un montón de países del primer mundo. Y la respuesta que se ha dado es que la comercialización de la salud es la causa principal de la problemática en los Estados Unidos, porque crea islas en los diferentes sectores y hace imposible. ¿Hacia dónde va la República Dominicana en eso? ¿Hacia la expansión de acceso a salud público gratuito y universal, o hacia el sistema norteamericano donde con diferentes islas privadas donde si tú pagas tú puedes? Porque yo sé que tenemos casi los dos. Exacto. Allá en República Dominicana se utiliza mucho la salud privada. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando un sistema de salud pública deficiente. Ha mejorado mucho, pero todavía nos falta mucho por lograr.
pero sí la salud privada allá es la principal fuente de manejo del paciente. Claro está, también está el hecho de que la salud pública ha mejorado mucho. Hay personas que de la única forma que pueden recibir un tipo de atención tiene que ser a nivel público, pero sí en ese sentido hemos ido mejorando. Como le dije, el sistema de salud ha sido un arrastre ha sido un lastre para la sociedad por mucho tiempo, pero ya ha ido mejorando, se está dando mejores atenciones y los hospitales han ido mejorando en su estructura, porque también influye que las estructuras, tenemos hospitales desde cuando la tiranía de Trujillo, entonces que se han quedado obsoletos al paso del tiempo y también se han quedado pequeños a las comunidades. Así es. No, y es interesante el que Baní, que es un hospital regional, pero que es un hospital de segundo nivel de atención, califique en este momento para una atención de tercer nivel. Eso es importante porque eso da apertura incluso para que pueda servir como un espacio docente. ¿Lo está haciendo en este momento, Baní? Actualmente no. Nosotros sí, antes de la pandemia teníamos un área de médicos internos, es decir, médicos que ya están terminando su formación a nivel universitario y van y hacen un entrenamiento en el hospital, pero después de la pandemia ha sido, todo se debe de hablar un antes y un después. Antes y después. Entonces, lamentablemente actualmente no tenemos médicos internos, médicos en formación, pero sí anteriormente los teníamos. Oh, yeah. Eso entonces ayuda a que no drenen tantas personas hacia el Darío Contreras y que se arme el tumulto que se armaba ahí y que ya haya cierto desahogo en hospitales como el Darío y como el Ney Arias Lora, que eran solamente los centros que todos los pueblos, los campos mandaban su gente allá. El chocado para llenar de Sí, no, por ejemplo... Uno se ríe, señores, porque hay que darle un poquito de alegría a la vida, sí, pero claro. esa era la realidad que teníamos, era el referente del doctor Darío Contreras. Sí. Todos iban para allá. No, pero regresando a la osteoporosis, que es algo que a mí me... Sí. No, y ese es el tema, lo Es que el pasa es que tema. volvemos y repetimos, no podemos dejar pasar la visita, que de hecho antes de que tú... No, mentira, haga su pregunta. Okay. Haga su pregunta. Okay. Hoy en día se está tomando un concepto lo que se llama medicina integral. Esto significa que comenzamos a luchar en contra de enfermedades antes de que la enfermedad aparezca, a través de estudios genéticos y cosas por el estilo. ¿Cómo cae la osteoporosis? Tomando en cuenta el 56%. Sí. 55-57%. O sea, estamos hablando de una epidemia a nivel global de primer orden. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar ese costo? Debemos nosotros imponer unos hábitos alimenticios desde el momento en que la persona nace, estructurar medicina y cosas por el estilo en forma individual. ¿Cuál debería ser la respuesta de nosotros a esta crisis? La palabra clásica, la palabra clave vendría siendo el cambio de estilo de vida. Nosotros normalmente somos muy sedentarios y el hacer ejercicio ayuda muchísimo a que la estructura del hueso se remodele. Lo que pasa es que el hueso que no se somete a carga, el hueso que no soporta carga, es un hueso que se va deteriorando. Y si tú tienes las predisposiciones a padecer osteoporosis y tú no le das soporte, no le das carga al hueso, entonces el hueso se va a deteriorar más rápido. Por eso es que se habla cambio de estilo de vida, hacer ejercicio, una dieta adecuada y mantener algunos factores predisponentes a la osteoporosis, como el fumar, el consumir alcohol excesivamente, el uso de ciertas sustancias, también el uso de ciertos medicamentos, tratar de disminuirlos hasta la mínima expresión. O sea que el hueso se pone ciertamente más o menos vago, si no se le pone presión. Lo que pasa es que la estructura del hueso está conformada para carga. Entonces cuando tú no le das... va montado, en una pieza como que monta. Como un engranaje. Es un engranaje, es biomecánica. Que sería interesante, ya para nosotros ir cerrando esta participación,
cómo nos damos cuenta? ¿Cuál es la vigilancia que tiene que tener una persona que ya entró, como tú dices, en la edad de la menopausia, ¿no? El hombre también. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en los cambios por fuera? Porque hasta que tú no vas al médico y te hacen una radiografía, no te das cuenta. Entonces, pero ¿cómo nos damos cuenta nosotros, sin esa necesidad todavía, de que hay algún cambio en nuestras rodillas, en la coyuntura, como decimos los dominicanos? ¿Cómo nos damos cuenta y que eso entonces va a degenerar en una osteoporosis, definitivamente? Lo que pasa es que la osteoporosis es una enfermedad silente. Es una enfermedad que cuando da síntomas es porque está muy avanzada. Los síntomas se deben principalmente a microfracturas, fracturas que son imperceptibles, algunas veces hasta para radiografías. Entonces, ya cuando aparece dolor, que es el principal síntoma de los pacientes que tienen osteoporosis avanzada, es por eso, porque está demasiado avanzado el cuadro. Entonces, ¿qué debemos hacer para eso? Es hacer un control anual de densitometría ósea. Es lo mismo que, como le dije, el chequeo ginecológico, el chequeo de las mamas en nosotras las mujeres. Debemos de hacerla todos los días, y el chequeo de la próstata en los hombres, que muchas veces los hombres se descuidan un poquito con eso. ¿Tienen miedo? Sí, tienen miedo. Pero sí es anual, hacerlo todos los años. Allá en Santo Domingo, nosotros tenemos en octubre muchos centros de salud implementan el chequeo integral, que incluye el Papá Nicolau, incluye la densitometría ósea, incluye la mamografía y en algunos casos la sonomamografía, porque no en todas las pacientes está indicada la mamografía. Entonces, se hace todos los años, para esa fecha. Eso quiere decir que tú todos los años tú tienes que esa cita mantenerla. Es una forma de estimular a las personas a que estén haciéndose sus chequeos anuales y que no se le olvide, porque muchas veces se olvida. Se olvida. Y ya, cuando ya está diagnosticada la enfermedad que la persona padece de osteoporosis, ¿hay cura? ¿Cuáles serían los tratamientos? Los tratamientos es tratar de disminuir la resorción ósea, que es la eliminación de hueso ya envejeciente. Porque ¿dónde se va ese hueso envejeciente? El hueso envejeciente lo que hace es, nosotros tenemos un sistema que se llaman osteoblastos y osteoclastos. Son células especializadas. Por eso es que a veces entonces uno ve como en el caso de las rodillas, que es más visible, cuando como se monta un hueso, eso es el hueso que ya... No, ya eso es una patología diferente. Eso es una artrosis o una degeneración de la articulación, que se puede dar por otras causas. Como le dije, la osteoporosis es silente, es una enfermedad que no se ve en la estructura de la persona, solamente podemos verlo en los ancianitos, ya en personas ya adultas muy mayores, que vemos que van disminuyendo en talla, en tamaño. ¿Por qué? Porque los huesos al ir perdiendo la estructura del hueso, los huesos van perdiendo tamaño. Y por eso vemos, pero normalmente cuando vemos esas deformidades a nivel de las articulaciones, ya estamos hablando de una patología totalmente diferente y que no se relaciona con la osteoporosis. Kirsi, el mensaje final para los amigos y las amigas que están viendo en este momento el espacio Levántate New York. Sí, porque previo, Kirsi viene a un encuentro anual de la Academia de Ortopedia, un congreso, o sea, sería bueno que lo realicen cada año, me parece. Sí, todos los años se realiza una reunión anual de la Sociedad Americana de Ortopedia, donde participamos, aparte de eso, miembros de la sociedad que somos de otros países. En este año se habla de que un total de 30,000 ortopedas estuvimos en la conferencia. Ahí nosotros vemos los nuevos avances, tanto en implantes como también en procedimientos quirúrgicos, en manejo de algunas patologías. Y en este congreso, ¿qué ha habido nuevo? Y entonces cuando llega a Dominicana lo comunica a las autoridades para tratar de implementarlo en el hospital. Lo que pasa es que nosotros, esto vendría siendo educación continuada. Ok, ya, perfecto. Es
algo que nosotros los médicos debemos de hacer todo el tiempo, que es mantenernos viendo los nuevos avances, tratando de que esos nuevos avances nos lleguen a nosotros e implementarlos en el manejo de los pacientes. Okay. Actualmente lo que más vimos fue la mejora de algunos implantes ortopédicos, principalmente en las prótesis, tanto de cadera, rodilla, hombro y tobillo. Fueron los más lo que más llamó la atención de este congreso. Qué bueno. Ya, ahora sí, el mensaje final, Kirsi, sobre todo, primero agradecer la participación. Gracias en este tiempo, sacar este tiempo de esta agenda complicada, de este congreso de ortopedia aquí en Estados Unidos, y que esté con nosotros compartiendo estos conocimientos sobre la osteoporosis y con un poquito así, pinceladas de cuál es la situación de la trauma en la República Dominicana, que hay que tenerle mucha visión. Habrá que sacar los motores y llevar vehículos. Pero eso tiene que ser una política de Estado. Es política de Estado. Es algo un poquito difícil de controlar, pero si se quiere, se puede. Así, estoy de acuerdo con esa palabra, que si se quiere, se puede. Exacto. Todo es asunto de gestión. Gracias, Kirsi. Gracias por la invitación. Con respecto a la osteoporosis, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una enfermedad que podemos llegar a padecerla en algún momento de nuestra vida, mantener los controles, realizando nuestros chequeos anuales, y lo principalmente es cambiar el estilo de vida, hacer ejercicio. No es solamente ejercicios por estar delgados, por estar bonitos, sino por ejercicios para mantener nuestra salud, que es lo principal. Así es, junto, levántese con nosotros para que deje de ser sedentario. Vamos a una pausa, inmediatamente retornamos con todo lo que resta de su espacio Levántate New York. Gracias, Kirsi Romero, por haber estado con nosotros en esta mañana. Ya volvemos.